Pero bueno, inicié nuevamente la grabación, esperando que de pronto la presentación cargue, aunque la idea de hoy es más hacer un recuento de lo que vivimos, de lo que sucedió durante todo este proceso. Entonces digamos que es un poco más hablado de todo esto. Vale, Recibí ya sus actividades, espero de hoy a mañana entregarles la retroalimentación y con eso pues ya tener el consolidado de todas las notas eh, y ya cerrar el curso. Yo creo vale, profe. que nos fue muy bien, los objetivos creo que se están logrando, esperemos que esta actividad no la he terminado de revisar, pero yo creo que vamos por buen camino en el sentido de que esos objetivos con respecto a lo que es la informática forense de una u otra manera pues se llevaron como debe ser. Es importante también pues recalcar que es un tema muy técnico, es un tema que hay que prestarle mucha atención, mucho cuidado a los procedimientos. Digamos que no es tan simple, no es tan simple como algunos otros temas de seguridad, eh, pero que hay que trabajarlos y que, o al menos alguien tiene que saber un contexto global de lo que está sucediendo. Así es. Sí, vimos durante el curso lo que era el tema de peritaje informático, vimos temas asociados al análisis de tráfico de red, vimos lo que eran los incidentes de seguridad y la conexión que hay con la informática forense. Vimos también un proceso de manejo de custodia y vimos una norma de cómo de una u otra manera pues ese manejo de custodia debe ser lo suficientemente claro y relevante para que el proceso fluya como debe ser. Desde el punto de vista más, digamos, teórico de lo que hay en la plataforma, se entregaron todas las definiciones de lo que es informática forense, todo el tema de procesos y procedimientos, herramientas, todo el tema de las metodologías, se vio obviamente la cadena de custodia y un capítulo final que digamos no se aborda desde lo práctico, que es el modelo Scrum, otros lo pronuncian así, y es la forma de identificar posibles atacantes de acuerdo a una perfilación. Queda más es como un proceso teórico de qué hacer con ese tema. Desde el punto de vista global, importante recordar las consideraciones generales para la investigación forense. Desde que se anuncia que hay que hacer un peritaje o una investigación, arranca todo un proceso de adquisición, un tema de preservación, un tema de análisis y obviamente el tema de documentación y presentación del informe, que es un tema clave, clave, poder presentar, buscar cómo presentar la información que sea entendible y dentro de esa información generar unas conclusiones claras sobre lo que se le está solicitando que se investigue. Entonces ahí digamos que es importante detenerse un poco de cómo se escriben ese tipo de cosas. Alrededor de todo eso, pues está el manejo de la custodia, que es fundamental desde la misma adquisición, poder entregar todas y cada una de las evidencias con la respectiva validación de integridad de que en el momento o en algún momento del tiempo, pues no ha sido modificado el evento. Bueno, definitivamente la presentación no No cargó. te cargó, no te No, cargó. cosas raras pasan en esta tecnología. Profe, y uno en medio de la investigación que se hizo pues en el transcurso de las actividades que hicimos, encontramos que Colombia no se queda atrás. Colombia es uno de los países que en este momento tiene muy bien parado lo que es el tema del forense, pues del forense. Eso se perfila súper bien. Sí, de hecho fue el primer país en América Latina que tuvo una ley de delito informático, que es la 1273. Los otros, digamos que empezaron a crear un grupo de leyes muy asociadas a eso y hoy hay países que ni tan siquiera tienen esa ley. Uh Entonces, -huh. sí, bastante válido lo que dices porque se ha trabajado mucho en los temas de informática forense, los temas y los cuerpos policiales tienen unos laboratorios bien chéveres para hacer todos los temas de móviles. Eh, pues estoy asesorando a un estudiante en particular
que es de uno de los cuerpos policiales y tienen unos laboratorios como con 15 o 20 dispositivos que permiten la extracción de evidencia digital en dispositivos móviles. Y son laboratorios, digamos, muy únicos en Latinoamérica. Es bien interesante el cuento. Wow. Sí, ver funcionar esos equipos, uno hasta le da miedo, pues. Hasta volver a escribir en WhatsApp. Sí, no, sí, definitivamente. Uno dice, uy, Dios, mejor Mejor dejémoslo, no. sí, dejemos la cosa quieta. Bueno, en temas generales de las normas y de la normatividad que hay alrededor, tenemos normas como la de la NIS, la 800-53, sobre el tema de recolección, examinar, reportar y recomendar todo el tema de evidencia digital. Tenemos el tema, la otra que es la NIS 800-101, que son herramientas forenses. Tenemos la ISO 27037, que es todo un tema de almacenamiento digital, dónde está resguardado, cómo es el tratamiento de móviles, cámaras, redes y todo eso. Y hay una guía del Ministerio TIC, que es la guía número 13, sobre evidencia digital. Entonces, digamos que hay mucha información al respecto. Si queremos montar un proceso de manejo de incidentes asociado y digamos que como punto final sea la informática forense, pues hay varios elementos ahí. Otros temas importantes a considerar es el tema de la protección de datos personales. Se dieron cuenta que durante todo este proceso y las tres actividades, que eran tres casos, era muy factible encontrar información personal. Entonces ahí es de sumo cuidado qué hacer con la información personal. Entonces el punto ahí se asocia a que como investigador técnico, las personas no debieran de aislarse o ampliar el objeto de búsqueda. O sea, si el objeto de búsqueda es, por ejemplo, temas de robo de cajas menores, centrarse sobre el robo de cajas menores. Si encontró información personal que no está asociado al caso, debería dejarse de lado. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque al hacer un tema de carving, un tema de recuperación de información y datos, se puede encontrar cualquier cantidad de cosas en los sistemas de almacenamiento. Entonces el investigador tiene que tener la suficiente delicadeza con ese tipo de cosas. Para eso está pues la ley 1266 sobre el tema de habeas data, la ley estatutaria 1581 del 2012, que es la que hoy rige fuertemente en temas de protección de datos personales. Hay unos decretos, está el 377, hay otra ley que es la 1712 sobre el tema de la transparencia y el derecho a la información. Entonces hay varias cositas ahí alrededor que nos pueden ayudar como a pensar en no salirnos de esa línea. Veo que se conectó Luisa. Luisa, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Muy bien. Excelente, muy bien, muy bien. No estás viendo la presentación porque por una extraña razón el sistema no carga la diapositiva. Entonces estamos más bien es haciendo un recuento de lo que, Ah, de lo que hemos bueno. trabajado, y digamos que este último encuentro va a ser un poco más rápido, eso espero, con respecto a toda la temática, porque es el último encuentro de cierre. Entonces más es un resumen de cositas. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, un temita que traía para hoy era el tema de delito informático, que son todas aquellas acciones que comprenden conductas o sobre herramientas informáticas o que hacen uso de las herramientas informáticas para cometer un ilícito. Entonces, eso es una definición bastante clásica con respecto a ese tema. Digamos que muchas de esas definiciones son muy tomadas de la legislación española y es muy probable que si alguna vez leen o tienen la oportunidad de leer esas leyes, van a encontrar como temas como el ordenador, la computadora, ¿cierto? Muy traído de los amigos de España, y es por eso, porque digamos que se hace una copia ajustada a nuestra legislación que permite eso. Entonces, el delito informático pues se ve como instrumento o como medio, pero también se puede ver como fin o como objetivo.
En el primer caso, como instrumento, es que yo hago uso de las tecnologías de información para cometer el ilícito. Y cuando el delito está como fin, es porque ejecuto o hay una persona que ejecuta una serie de actividades que van en contra del elemento electrónico o de la tecnología como tal. Con los medios electrónicos es posible hacer una cantidad de delitos. Hay muchas tipificaciones de esos delitos a través de las TIPs, todo el tema de prostitución, todo el tema de trata de blancas, el tema de pornografía infantil es gigante, eso es un tema de nunca acabar. Las redes publican cualquier cantidad de cosas, es un tema complicado, aunque en Colombia hay una buena legislación para ello, que es la ley 679, para contrarrestar todo el tema de pornografía y acceso abusivo a los menores de edad. Hay mucho que trabajar ahí, hay mucho que fortalecer y hay mucho que hacer protección en las redes globales. El tema de extorsión en los correos, en los chats, en las redes sociales, bueno, eso es al orden del día. Robo de información, el tema de los hacking a los juegos virtuales. Muchas personas les gusta meter su platica en los juegos virtuales y por ahí también se pierde, se va perdiendo poco a poco. Venta de narcóticos, todo el tema de fraude en telecomunicaciones, lo que son los bypass de las llamadas. Entonces personas se saben todas las redes y saben cómo saltarse en esos controles. La suplantación de identidad, fraudes económicos, bueno, hay una cantidad de cosas asociadas a las TIC y muchas de ellas pues están directamente relacionados con lo que es el delito informático. Ahora, en temas de delito informático, pues aparece en el 2009 la ley 1273, conocida como la ley de delito informático. Realmente es una modificación al Código Penal, a la ley 906, y es de la protección de la información y los datos. Entonces ahí hay un dato importante y es que antes de esta ley, digamos que la información no tenía un peso relevante para ser judicializada. Normalmente se tenían que ir por otro tipo de delitos, daño al bien público, daño a la reputación, qué sé yo. Ya con esta ley y con todos sus numerales, digamos que los datos y la información pues entra a otro ámbito y empiezan a generarse una serie de sentencias muy interesantes con respecto a esto. La ley trae una serie de articulados, no sé si han tenido la oportunidad de echarle el ojo. El artículo, hay varios, hay uno muy importante que es el primero. Primero desglosa una cantidad de cosas, que es el artículo 269A, es el acceso abusivo a un sistema informático. Resulta que lo que dice el artículo en particular es el que sin tener el consentimiento o esté por fuera de lo acordado, acceda a parte de un sistema informático o a la totalidad, pues incurrirá en pena de prisión de 48 a 96 meses. Entonces, cuando ya hablamos de un tipo de ley que tipifica la pena como la cárcel, digamos que el tema empieza a complicarse para algunos. Entonces, cuando uno, digamos, interpreta un poco más lo que es ese artículo, que dice, pues, el que no esté autorizado o por fuera de lo acordado, eso aplica mucho, por ejemplo, para los administradores de las redes, administradores de bases de datos, administradores de aplicaciones. El ejemplo muy concreto de eso normalmente se da, por ejemplo, en los administradores de las bases de datos, cuyo rol es administrar, soportar, mantener, pues y mantener los servidores arriba. Pero en ninguna parte dentro de las funciones obviamente se le permite a ese administrador de base de datos pues buscar información, revisar información, robar información, ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno dice que es que está por fuera de lo acordado, ese administrador estaría por fuera de lo acordado. Que accede a la totalidad o parte de un sistema informático. Está accediendo a una parte del sistema informático. Entonces ahí se puede tipificar ese delito, el de acceso abusivo a un sistema informático. El 269B, que es la
obstaculización ilegítima de los sistemas informáticos. Eso digamos que tiene un nombre que se llama un ataque de negación de servicio, cualquiera que sea su modalidad, por consumo de recursos de tipo slowbris, por borrado intencional de datos, bueno, entonces también da de 48 a 96 meses de prisión. El 269C es la interceptación de datos informáticos, lo que de una u otra manera se ha realizado con Network Miner o con Wireshark. Eso en cierto sentido, en cierto escenario, podría ocasionar un delito informático. Entonces ese tipo de herramientas hay que ser muy cuidadosos con el tema. El tema de daño informático, que es el 269D, uso de software malicioso, el 269E, el F, que es la violación de datos personales. Por eso ahora hacía un recuento de algunas de las leyes asociadas a los datos personales. Entonces, quien utilice herramientas como medio o como fin para llegar al robo o a la violación de datos personales, pues podrá tener penas de prisión entre 48 y 96 meses. Suplantación de sitios web, estamos hablando de phishing, entonces también es castigado. Y hay unas circunstancias de agravación, o sea que se aumenta de 1/2 a 3/4 partes de la pena cuando, por ejemplo, la conducta es ejecutada por un personal de confianza. Entonces vuelvo al ejemplo del administrador de la base de datos. Aparte de que comete el delito, se supone que él es una persona de confianza, por eso se le entregó toda la administración del sistema. O sea que a él, un juez o un fiscal, le podría incrementar la pena hasta 3/4 partes de lo normal. O sea, 36 meses más las 3/4 partes. Entonces es un poquito más largo. Hay otra circunstancia, y es que si el delito o el hecho se comete en una institución pública, en una institución del Estado o en una red pública, entonces ahí también hay una conducta como tal con respecto a un aumento de la pena. Ese es el artículo 269H. Entonces, en el global, digamos que desde el punto de vista de leyes tenemos como dos aristas. Uno, lo que es la protección de datos personales, y del otro lado pues tenemos lo que es el delito informático, que de una u otra manera pues ya estamos amparados en una ley que nos va a ayudar a fortalecer todo ese proceso. Ahí la importancia de la informática forense, porque digamos que por alguna razón la organización se volca a que un funcionario o varios funcionarios cometen un fraude y decide realmente meterlo es por una ley penal. Entonces alguien tiene que hacer un proceso de análisis forense para llevar toda la evidencia suficiente y necesaria para demostrar que el ilícito sí ocurrió. Entonces ahí es donde empieza a unirse, digamos, todos los elementos entre lo jurídico, el incidente de seguridad y lo técnico, que es el análisis forense. Hay una cadena pues ahí muy importante, y digamos que listo, no estamos lo suficientemente preparados para hacer un análisis forense, pero sí para de pronto hacer una interventoría a alguien que sí lo pueda hacer, una empresa, un tercero o algo, y tener, digamos, el conocimiento de primera mano de qué se debería hacer y cuál es el procedimiento que se debería hacer para toda la cadena de custodia, que de una u otra manera pues a los jueces y los fiscales es lo que le interesa, la cadena de custodia, cómo se recolectó eso, y que no hayan vicios de forma, que no haya modificación de datos, que bueno, todo lo que hay ahí. Entonces, tener este conocimiento pues nos va a ayudar a hacer interventoría de muchas cosas. Si de una u otra manera pues no, vamos a ahondar un poco más en este concepto. Ese es el tema de delito informático. Realmente eso es lo que, digamos, que el pedacito adicional que traía para hoy. Más que hacer pues como un recorderis de todo lo técnico y administrativo que vimos durante todo este curso. No sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta al respecto o de lo que vimos. No, profe, todo muy claro. No, profe, muchas gracias. Ok, entonces yo espero de hoy a mañana retroalimentarles
la última actividad para que ya cerremos el curso con el 100% de las notas. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, a ustedes muchísimas gracias por atender este curso. Muchas gracias pues por el compromiso y por el juicio de entregar las actividades. Espero que hayamos aprendido un poquitín de todo este cuento. Claro que sí, profe, muchas gracias. Profe, Ok, perfecto. bueno, Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, que estés muy bien, chao. Chao. hasta luego.